Y bueno, estamos nosotros viendo este tema que el libro de Primera de Timoteo, lo estamos estudiando verso a verso y le hemos llamado a esta serie, ¿se acuerda cómo le llamamos a la serie? Al 100. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está interesado en que no solamente conozcamos la doctrina, sino que además apliquemos y vivamos y que nuestra conducta sea de acuerdo a la doctrina. Y estamos viendo uno de los pasajes, tal vez uno de los pasajes más complicados de interpretar correctamente en el Nuevo Testamento. Y es cuando el apóstol Pablo precisamente habla de que no permito a la mujer que enseñe ni que ejerza autoridad sobre el marido, sino que esté sometida y que aprenda en silencio. Y además luego dice, porque además la mujer no fue creada primero, sino Adán fue creado primero. Y además Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y después todavía le aumenta otro poquito más y dice, pero se salvará engendrando hijos. Y entonces cualquier persona que lee ese pasaje sin entender la cultura y sin entender el contexto, va a interpretar lo más posible, lo más probable es que va a interpretar incorrectamente ese pasaje. Y encontramos personas que piensan que la mujer es inferior al varón y que el varón es el único que debe de mandar y el único que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y si yo pregunto en esta tarde, ¿alguna vez alguien te enseñó que el hombre es que la mujer solamente pertenece a la cocina y que solamente está para tener hijos? Y estoy seguro que muchos de nosotros escuchamos esa enseñanza. Y el abuelo, ¿verdad?, que te decía, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, y hay que controlarla, y que si no se te sale del guacal, y que tanta cosa que nos dicen. Y la palabra de Dios viene y nos enseña, y encontramos hasta apoyo y soporte para nuestras ideas equivocadas. Y venimos aquí a 1 Timoteo y decimos, mira, ahí está, dice que tú no puedes ejercer autoridad sobre el varón, sino que tienes que aprender en silencio, así que se me calla. Y entonces agarramos la Biblia para nuestro propio, para justificar nuestro machismo. Escuche, lo vimos la semana pasada. Esto no tiene que ver absolutamente nada con machismo, ni mucho menos. Lo que está haciendo el apóstol Pablo está hablando del orden que Dios ha establecido en el universo, en la creación y en la iglesia. Así es que no tiene nada que ver con jerarquía, tiene que ver con orden. Así es que hay dos cosas que tenemos que entender cuando venimos a este pasaje. ¿Cómo podemos interpretarlo bien, correctamente, o lo más apegado a la intención del autor? Es, en primer lugar, tenemos que considerar el contexto en el que fue escrito. No es lo mismo en nuestro mundo occidental en el 2020 que el Medio Oriente y el Imperio Romano en el siglo I. O sea, simplemente no es lo mismo. Más de la mitad de la población eran esclavos y la mujer no tenía derechos. Así es que es muy diferente el mundo en que nosotros vivimos al mundo en que este pasaje fue escrito. Entonces lo que tenemos que hacer es entender ese contexto para poderlo aplicar correctamente en el siglo. Estamos en el 21, ¿verdad? Estamos en el año 2020, pero es el siglo 21. En el siglo 21. Y lo segundo, por ejemplo, cuando la Biblia dice que no permite a la mujer ejercer autoridad y enseñar. Bueno, no es lo mismo que cuando dice el apóstol Pablo, quiero que la mujer aprenda. Si uno va al siglo I, cuando Pablo dijo eso era radical, eso era revolucionario, porque la mujer no podía aprender. Ahora Pablo le está diciendo a las mujeres, entren donde están los hombres. ¿Se acuerda que estaba ese atrio? En la sinagoga solamente entraban los hombres a aprender y las mujeres se quedaban afuera. Pablo está diciendo, quiten esa barrera. Ahora las mujeres tienen que aprender también y tienen que estar en orden, y entonces establece el orden. No es lo mismo. Y el Señor Jesús también lo que él hizo fue revolucionario en su época. En aquel entonces no se podían comunicar como todavía en el Medio Oriente. Si tú no conoces a una mujer y le hablas, eso es considerado inmoral. El Señor Jesucristo se relacionó con mujeres que no conocía, con mujeres de otra raza como la samaritana. Se dejó tocar por la mujer de flujo, que eso era, no puede ser, eso era contaminarse. El Señor Jesucristo perdonó a la mujer, más bien dice la Biblia que no condenó a la mujer
sorprendía en adulterio, hasta le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? No, Señor, ninguno me condenó. Dijo: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. El Señor Jesucristo lo que hizo fue revolucionario. Y el segundo problema que tenemos es no solamente el contexto, no conocer el contexto, sino el segundo problema es que tenemos que entender el propósito de la carta. Y el propósito de la carta lo he repetido cada vez, como cada mensaje, como 5 veces. ¿Se acuerda cuál es? Hay un doble propósito. El primero es: por esta razón te dejé en Éfeso, ¿para qué? Mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. El propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta fue decirle a Timoteo: Timoteo, manda a los que están ahí que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? Había falsos maestros. Y en segundo lugar le dijo: y esto te escribo, capítulo 3, versos 14 y 15, esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la columna y el fundamento de la verdad. Entonces, doctrina y conducta al 100. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer una vez más este pasaje. Hoy vamos a ver la segunda parte de este pasaje, el verso 13 en adelante. Pero vamos a leer del 8 en adelante para que entendamos una vez más y estemos en contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice la palabra de Dios así: quiero que pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esa es la actitud del varón cristiano. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte que en este momento, con tu Espíritu Santo, Señor, hables a nuestro corazón. Padre, que tu palabra se convierta en esa espada de doble filo que penetra y parte nuestro corazón y nos hace entender tu voluntad de la nuestra, Señor, y que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Puede sentarse. Entonces, Pablo está hablando de este pasaje que hemos visto, y le he dicho, si lo leemos solamente así superficialmente, nos puede dejar un mal sabor de boca y una mala idea de lo que Pablo está enseñando. Pero vimos la semana pasada que el apóstol Pablo escribe aquí y habla del carácter del varón cristiano, y vimos que tenía que ser un hombre de oración y tenía que ser un hombre de devoción. ¿Por qué? Porque Pablo, y lo dijimos la semana pasada, hay 2 áreas de debilidad que tiene el varón. Uno es ser pasivo y la otra es le gusta discutir. Entonces Pablo dice: un varón tiene que ser un hombre de oración y tiene que ser un hombre de devoción, un hombre que toma iniciativa. Y después vimos el carácter cristiano de la mujer, y vimos que Pablo dice: tiene que ser de un espíritu apacible, porque la apariencia de la mujer es importante, pero no debe ser inapropiada. Y esta mañana mi esposa me dijo, cuando habla de la ropa decorosa, dice ropa decorosa, no horrorosa. Entonces nos está hablando de cómo debe ser la actitud de la mujer, su espíritu atractivo, y también debe tener una actitud adecuada. Y aquí aparece una palabra que a nadie nos gusta. Dice que tiene que ser una mujer que es sumisa, pero vimos que esto no tiene nada que ver con valor ni jerarquía, ni mucho menos. Simplemente es una actitud voluntaria de respetar la autoridad delegada por Dios. No es someterse a todos los hombres, sino estar sumisa a la enseñanza de la palabra de Dios. Además, también nos dice que tiene que, aquí hace algo tremendo. Al final del verso 12, dice que tiene que estar en silencio. Y dice, esta palabra que habla de silencio, lo vimos la semana pasada, describe una actitud de una persona que no se entremete en lo ajeno. Es decir, va a respetar la autoridad de los ancianos varones que Dios llamó a supervisar la iglesia. Esa es la idea que Pablo está poniendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Pablo en el verso 13 en adelante? Va a poner el fundamento de lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué debe haber este orden?
Y entonces Pablo va y dice, por el orden en que Dios creó, hizo la creación y el orden que Él estableció en la creación. Entonces, en primer lugar, vamos a ver tres cosas el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver la creación y el propósito original del hombre y la mujer. Después vamos a ver las trágicas consecuencias de la caída. Y después vamos a ver esa provisión para rescatar la función de la mujer. Así es que en primer lugar, vamos a ver la creación y el propósito original de Dios para el hombre y la mujer. Y hay cinco, en los primeros capítulos de Génesis, del 1 al 12, hay cinco eventos que son importantísimos para poder entender el plan de Dios para la humanidad. El primero, la creación. Dios creó todas las cosas y Él creó el universo y Él creó el mundo, Él creó todas las cosas y además creó al ser humano. En segundo lugar, tenemos que entender la caída. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué si Dios creó todas las cosas perfectas? Y todo Génesis 1 dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Qué sucedió que ahora no es bueno? Eso nos lo explica la caída en el capítulo 3. Después encontramos el diluvio. ¿Qué pasó después de que Dios quiso hacer un reinicio y dar un nuevo inicio a todas las cosas a través del diluvio? Y sin embargo, una vez más el hombre se alejó de Dios y desobedeció, y vino el cuarto evento, que es la Torre de Babel, donde Dios confunde todas las lenguas, porque los hombres querían hacerse un nombre grande y querían estar cerca de Dios, y Dios confunde las lenguas y los esparce por toda la tierra. Pero después vemos en Génesis capítulo 12 que Dios llama a un hombre que se llama Abraham y hace un pacto con Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo tenemos bendición todas las etnias de la tierra. Así es que encontramos este plan maravilloso, pero vamos a ver qué sucedió en la creación. Así es que encontramos en Génesis 1, que 26, dice la palabra de Dios, que entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y usted cuando escucha esa palabra, dijo Dios, hagamos. ¿Por qué dijo hagamos? ¿Con quién estaba? ¿Con quién estaba? ¿Por qué dijo hagamos Dios? Porque estaba con Jesucristo y con el Espíritu Santo, y ahí los encontramos en Génesis capítulo 1, ahí estaba Dios, ahí estaba la luz que es Cristo, y ahí estaba el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de la tierra. Verso 26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, la pluralidad en la unidad de Dios. Qué maravilloso. Y entonces crea al hombre y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, ¿qué? Varón y mujer los creó. Se da cuenta que la imagen de Dios la tiene el hombre y la tiene la mujer, y no hay ninguna diferencia. Y luego el verso 27 dice, y los bendijo Dios. ¿A quién? A Adán y a los dos, y les dio responsabilidades a los dos. Y entonces encontramos que en la creación original de Dios, el hombre y la mujer tienen el mismo valor, se pueden relacionar igual con Dios, tienen la misma función de reinar sobre la tierra. Todo eso lo vemos en Génesis capítulo 1. Y después Génesis 2 es algo maravilloso, porque lo que hace Génesis 2 es toma los versos 26 en adelante de Génesis 1, que es la creación de todas las cosas en 6 días. El Génesis capítulo 2 solamente toma del verso 26 en adelante para explicar detalladamente la creación del ser humano. ¿Ok? Entonces Génesis 2 es únicamente la creación del ser humano, y ahí encontramos que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente completamente diferente a lo que Dios había creado antes. Al hombre le sopla aliento de vida, el alma de vida. Ahí está Chai Nepesh, la palabra en hebreo, el aliento de vida o el alma de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente, diferente a todos los demás. Y después el 2:16 dice que Jehová le dijo al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y en el verso 2:16 le dice, y dijo Dios a Jehová,
le dijo Jehová Dios a Adán: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios establece, Él es la autoridad y le da un mandamiento claro. Y después que le da el mandamiento claro de no comer del fruto del árbol, dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se dio cuenta? Le da el mandamiento claro y después dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. E hizo venir todos los animales del campo a Adán para que les pusiera nombre, y Adán le puso nombre a todos los animales. Mas para Adán, ¿qué pasó? No se halló ayuda idónea. Entonces hizo dormir a Adán, y de su cela, de su costado. La palabra cela en hebreo es la única vez en la Biblia que se traduce costilla en Génesis 2. Todas las demás veces que se aparece la palabra cela es costado. Y del costado de Adán formó una mujer y la trajo a Adán. Y cuando Adán la vio, dijo: wow, válgame Dios. ¿Cómo dice Dijo: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces vemos ahí la igualdad maravillosa que Dios creó entre el hombre y la mujer. Las funciones que entregó el hombre a la mujer, Dios al hombre y a la mujer. Todo era maravilloso en el huerto, pero venía el capítulo 3 de Génesis. Y en el capítulo 3 de Génesis encontramos que entonces la serpiente era astuta más que todos los animales de la tierra, y vino y le dijo a Eva: con que Dios ha dicho, no comas de todos los árboles del huerto. Ya le movió tantito la palabra, ¿no? Le confundió tantito la palabra, y la mujer dijo: no dijo Dios eso. Dijo que de todos los árboles podemos comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese no podemos ni verlo ni tocarlo, y menos comerlo. Y la serpiente dijo: no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de él vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces tomó del fruto que era agradable a los ojos y codiciable para encontrar sabiduría, y comió y dio a Adán, el cual estaba con ella. Ahora, aquí es donde está el problema, donde podemos encontrar la clave para entender el orden que Dios estableció. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Adán en el 2:16? De todo árbol del huerto podrás comer, menos. Entonces Dios le dijo a Adán claramente. Después lo hace dormir, y después separa a Eva, y después la trae y se juntan. Pero ahora viene la serpiente y dice: no, Eva, ven para acá, mira, si tú tomas de esto vas a ser como Dios. Entonces ella toma y no pasa nada. O sea, ella come y obviamente desobedece a Dios, pero no hay condenación, no hay caída, no hay juicio en ese momento. Y después viene y le da al hombre que estaba con ella. Ahora, cuando Adán ve a Eva hablando con la serpiente, así como que pues, está medio raro, ¿no? Pero como él estaba viendo el fútbol, no le importó. ¿Sabe que Adán fue pasivo y que no cuidó a su esposa? Y la esposa cayó en el engaño de la serpiente, y luego le dio a Adán, y Adán no fue engañado. Adán desobedeció voluntariamente la orden de Dios, porque él había recibido la orden de Dios. En el momento que él come, en ese momento viene la caída, se abren sus ojos, se ve que están desnudos y se avergüenzan. Y entonces Dios, en su misericordia, viene a buscarlos, un viaje misionero de Dios, viene a buscarlos al huerto del Edén, y el hombre y su mujer se esconden y se alejan de Dios. Y déjame decirte, cada vez que una persona está en pecado, siempre se va a alejar de Dios. Y si alguien no quiere venir a la iglesia, y si alguien no quiere leer la Biblia, y si alguien
alguien no quiere escuchar de Dios es porque está en pecado. Ese es el problema, no es intelectual, el problema es moral. Una persona que no quiere es porque hay pecado en su vida y no se quiere acercar a Dios porque hay vergüenza, hay culpa, hay desnudez en su vida. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, bueno, ya sabemos que Dios murió un inocente, los vistió y después vino el juicio. Pero ¿qué sucede en ese momento? En el momento en que este hombre, Adán, no cuidó a su esposa y desobedeció, en ese momento vino la caída. ¿Por qué? Porque en el orden establecido por Dios, Dios puso al hombre como cabeza del matrimonio y era responsable de su familia. ¿Escuchó? Ahora empezamos pues ahí ya está el machismo otra vez, ahí está el hombre encima. Déjame decirte una cosa. En la Trinidad que acabamos de ver hace un momento y que hablamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién es mayor? ¿Quién es más importante entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? Los tres es la misma ciencia, los tres es uno, ¿no? Pero ¿por qué dice la Biblia que Jesucristo se sujetó y fue obediente a su Padre? Por orden. Por orden. Dios establece orden. Dios es un Dios de orden y el orden que Dios estableció fue que el varón fuese el líder espiritual en el hogar. ¿Ok? Pero cuando pasa esto, de que viene la serpiente y engaña, entonces viene la caída y sus consecuencias trágicas. Y la primera consecuencia es que el varón se dio su liderazgo, o sea, dejó su liderazgo y permaneció pasivo. ¿Y qué sucedió? La mujer entonces usurpó el liderazgo y fue engañada. ¿Ok? Ahora déjenme explicar esto porque otra vez vamos pues ahí está, vamos a echarle la culpa a Eva. Todas las Evas son culpables, ¿no? Y siempre vamos a buscar un culpable. Ahora, hay un libro que se llama El síndrome de la esposa superior. El autor se llama Karen Rubenstein. Búsquelo en Amazon. Está en inglés. The Successful Wife Syndrome. Eso lo puede buscar, The Successful Wife Syndrome, Karen Rubenstein. Y solamente lea la sinopsis de ese libro. Y va a encontrar esto. La mujer y ella, déjeme decirle, esta mujer es una mujer feminista, ni siquiera es cristiana. Esta mujer no es cristiana. Además dudo que sea, por el nombre, yo creo que más bien es judía y es una judía feminista. Escuche lo que dice Karen Rubenstein. Dice, la mujer ha traído sobre ella misma miseria en su relación matrimonial por tomar las funciones de responsabilidad, mientras que los esposos toman una actitud pasiva viendo los juegos. ¿Le suena? ¿Le suena? Entonces, escuche, tenemos un reto usted y yo. En este día, mujeres, varones, tenemos un reto de la enseñanza de la palabra de Dios. El primer reto es para los varones. Varones, tomemos nuestra responsabilidad que Dios nos dio para ser el líder espiritual de nuestro hogar, que seamos la cabeza de nuestro hogar y que juntamente con nuestra esposa construyamos un hogar para impactar el reino de los cielos. En segundo lugar, para las mujeres, ustedes mujeres, escuchen, tienen la capacidad dada por Dios de ser la ayuda idónea de su esposo. Ahora, antes de que alguien diga, ya ves, tú eres mi ayuda, escuche, la Biblia se refiere a Jehová Dios como el ayudador de Israel. Así es que imagínense nomás lo que está diciendo Dios con la ayuda idónea. Jehová es el ayudador de Israel. Entonces le está diciendo, ustedes mujeres tienen la capacidad de impulsar a su marido a ser el hombre
hombre que Dios quiere que sea, pero también tiene la capacidad de herirlo y hacer su vida miserable. Y Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Dios le ha dado a ustedes, mujeres, la capacidad de animar. Yo le doy gracias a mi esposa, que muchas veces me ha ayudado. Ella puede ser mi mejor crítica, y lo es, pero no lo hace con el fin de destruir, sino siempre lo hace con el fin de que yo pueda mejorar. Ella me ha impulsado muchas veces. Ella fue la que me estuvo persiguiendo: ¿cuándo vas a acabar tus estudios? ¿Cuándo vas a acabar tus estudios? Y gracias a una esposa que te anima, puedes tú seguir y ser todo lo que Dios quiere que seas. Pero escuche, ora al Señor para que te dé sabiduría de cómo puedes animar a tu esposo. No tomes el rol que a él le corresponde, porque lo que va a hacer es que se va a sentar en el sillón, va a sacar su Xbox, su PlayStation, y se va a pasar las tardes jugando. Mientras tú tienes que tomar responsabilidad de los hijos, del trabajo, de la casa, de todo. ¿Por qué? Porque lo estás en lugar de animarlo. Ahora, no lo hagas de la siguiente manera. Este no es un buen consejo. No, porque lo vas a encontrar seguramente un día jugando Xbox o PlayStation. Y lo vas a encontrar y le vas a decir: ya ves, dijo el pastor el domingo que te tienes que levantar. Esa no es la manera. Ore al Señor para que usted pueda hacer la ayuda que Él necesita. Y en estos minutos que nos quedan, vamos a pasar a este verso 15 maravilloso. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios nos enseña ahí en el verso 13, y nos da el orden de la creación, y nos dicen: no fue Adán engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos. La mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahora, tomando en cuenta el verso 14, leamos el 15. ¿Qué dice el 15? Pero se salvará. ¿Quién se salvará? ¿De qué se salvará? A ver, lea el 14 otra vez. ¿De qué se va a salvar? ¿De qué se va a salvar? Y la mujer, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará. ¿De qué se va a salvar? De ser engañada. Fíjense, cuando leemos la Biblia en su contexto, ahí está diciendo Pablo claramente: la mujer fue engañada por Satanás, pero se salvará. Es decir, la mujer ahora escuche, ese verbo de la palabra soso, es la palabra en griego soso, se traduce de muchas maneras. Por ejemplo, si alguien va caminando por aquí y va volteando, y usted ya sabe lo que va a pasar. Si él sigue volteando por acá, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Pero si yo lo agarro y me dice: gracias porque me salvaste, lo salvé del infierno, lo salvé de la condenación. ¿De qué lo salvé? De un golpazo, ¿no? Que se iba a dar. Un día me di un pastorazo ahí abajo, porque un día sí me caí. Pero, escuche, esa palabra soso quiere decir guardar, preservar, salvar, sanar. De todas esas maneras se puede traducir esa palabra. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: pero va a ser guardada del engaño, engendrando hijos. Y aquí está: de todos modos, engendrar hijos. Esta mujer, las mujeres son para la cocina, son para la recámara y para la cocina. Ahí dice: engendrando hijos. Ahora, la palabra en griego, tecnogonía. ¿Ok? Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo para referirse a criar hijos, y significa las labores de la maternidad. ¿Ok? Eso es lo que significa. Acompáñeme, ahí mismo, nada más 2 capítulos después, capítulo 5, versos, voy a leer del 11
Está hablando de las mujeres viudas, recuerde, está dando el orden y está diciendo cómo la iglesia puede apoyar a las mujeres viudas, pero no las viudas jóvenes, sino las viudas que realmente son viudas. Entonces tiene que decir cómo son las viudas que realmente son viudas. Dice, pero las viudas jóvenes no admitas, está hablando de la lista para poder ayudar, no admitas en la lista, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Lo vamos a leer, lo vamos a explicar más adelante. Y también aprenden a ser ociosas, escuche eso, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Escuche lo que dice Pablo en el verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué? Se casen, y luego ahí está la palabra tecnogonía, ¿qué dice? Críen hijos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, una persona que está ociosa, ¿qué pasa con una persona que está ociosa? Comienza a pensar en todo tipo de barbaridades. Fue lo que pasó al principio de la pandemia con la cuarentena. ¿Qué sucedió? El alcoholismo se levantó, la drogadicción se levantó, la violencia doméstica se levantó, las violaciones se levantaron, los abusos infantiles se levantaron. Todo esto se levantó, ¿por qué? Porque la gente estábamos, ¿no? Ociosos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está ociosa? Empieza su mente a divagar y puede caer en el engaño. Lo que dice el apóstol Pablo es, para que una mujer no caiga en el engaño, tiene que ser una mujer que está activa, que está produciendo. Una mujer, y obviamente en el siglo primero, la labor principal de la mujer era criar a sus hijos. En el siglo XXI es muy diferente. ¿No es verdad? En el siglo XXI, la mayoría de las mujeres, por lo menos en los Estados Unidos, la mayoría de las mujeres trabajan. Y entre los dos mantienen un hogar. Ahora, ¿cuál es mi postura personal? Y esta es cuestión personal, no estoy diciendo que esto es ley, ni mucho menos. Yo creo que una mujer hace bien en que cuando sus hijos son pequeños pueda quedarse con sus hijos pequeños por lo menos hasta que tiene 5 o 6 años. Y después, ya que están en la escuela y todo eso, entonces ya puede tener más tiempo para trabajar y para hacer otras cosas. Pero es importante que los niños puedan criarse con la mamá que los puede encaminar, y obviamente con el papá, ¿no? Pero eso es algo que es personal. Pero cada uno de nosotros necesitamos orar al Señor y pedirle a Dios sabiduría de qué es lo que Dios quiere para mí, en mi situación, y tomar en cuenta lo que está diciendo el apóstol aquí en 1 Timoteo capítulo 2 y verso 15. Cuando alguien te dice que la mujer se salvará del infierno, no, aquí no está hablando de salvarse del infierno, de la condenación, ni mucho menos. Aquí está hablando de ser guardada del engaño por no estar activa. Una mujer debe estar activa y puede, y me encantaría esto, puede activarse en las diferentes actividades que tenemos en la iglesia. Bueno, ahorita estamos cerrados, pero ya vamos a sacar una promoción que se llama Reinicio o Reset. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la pandemia nos sacó de la rutina, de los proyectos, los planes y todo el calendario que habíamos hecho para el año, lo tuvimos que arrugar y aventar para atrás. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que replantear un nuevo normal, y entonces vamos a volver a comenzar varones. Ya comenzamos, ayer nos reunimos los varones, los podemos hacer en línea y lo podemos hacer en persona. Ayer ya nos reunimos, las damas mi esposa ya está pidiendo el material para las damas, los niños ya estamos a punto de sacar un nuevo material para niños, para apoyar a los papás en el estudio de la palabra de Dios con los niños, los jóvenes, ya Brian me pasó un plan para que trabaje con los jóvenes, grupos de conexión, ya tenemos una fecha para continuar con enfoque global
global, y aquí está Rafael, así es que ya hablé con él, ahora ya te voy a decir las fechas que seleccionamos, Rafa, para que nos pongamos de acuerdo, y entonces vamos a volver a activar, y quiero invitar a todas las personas a que estemos activos. La pandemia no nos puede parar, y mira lo que Dios está haciendo. Sí, venimos con el cubrebocas y es medio incómodo, pero Dios está edificando nuestras vidas. Así es que en este día hemos aprendido 3 cosas. En primer lugar, aprendimos que la creación y el propósito original de Dios para el hombre y la mujer, Dios hizo una creación ordenada. En segundo lugar, vimos la caída y sus consecuencias trágicas cuando el varón cede su liderazgo y permanece pasivo, y la mujer usurpa el liderazgo y fue engañada. Pero después vemos la provisión de Dios para rescatar la función de la mujer. La mujer puede y debe estar activa en las cosas de la iglesia, manteniéndose bajo el orden establecido por Dios, y debe estar activa para guardarse del engaño. Voy a leer mi conclusión para decir lo que quiero decir y no me equivoque. En este pasaje el apóstol le deja claro a Timoteo que tanto el hombre como la mujer tienen funciones y roles en el ministerio de la iglesia, pero que deben guardar el orden establecido por Dios. El problema en la caída fue que ni el hombre ni la mujer ejercieron sus roles asignados por Dios. El varón fue pasivo y no ejerció su función de líder espiritual de la familia, y la mujer usurpó el lugar del varón y cayó en el engaño de Satanás. El varón se salvará o será guardado cuando permanece en oración, tomando su función como líder espiritual y sometido a la autoridad del Señor. La mujer se salvará o será guardada del engaño de Satanás cuando permanece activa, ejerciendo su función bajo la autoridad establecida por Dios. ¿Qué le parece? Amén, ¿no? Gloria a Dios.